Jesucristo, que dijo: aquel que os diese un vaso de agua por cuanto sois discípulos, recompensa de discípulos recibirá. Pues que quiera recompensa de predicador, por favor, me puede traer un vasito de agua, muchas gracias. Bueno, tengo aquí, miro el reloj y son -10, o sea que voy sobrado de tiempo. Tengo aquí también puesto, saluda a los de YouTube, ¿no? Que eso es importante. Bueno, o sea, bienvenidos todos, ¿no? Ya Antonio ha dado la bienvenida a los hermanos y a los amigos y hermanos que nos ven en directo y en diferido a través de YouTube. Todos aquellos que se han acercado. Nosotros físicamente nos hemos acercado a este lugar pues, para estar juntos, ¿no? Para aproximarnos también unos a otros, ahora que podemos, que hemos estado mucho tiempo separados con distancia de seguridad y todo esto, ¿no? Y ahora parece que, bueno, las cosas van pasando y parece como que aquello ya no es tan grave y podemos acercarnos unos a otros, ¿no? Muchas gracias, Oscar. Nos acercamos a este lugar, nos acercamos unos a otros para tener comunión entre nosotros y también para tener comunión con Dios, ¿no? Y otros, pues a través de las redes, pues también se han acercado, ¿no? A su ordenador para vernos a través de la pantalla y escucharnos por tus altavoces, y otros lo harán en el futuro, ¿no? Igual pues, se enganchan al culto y por escuchar la palabra o por escuchar las alabanzas. Cercanía, es cercanía. Y en el día de hoy el mensaje que traigo es un mensaje que enfatiza el acercamiento, ¿no? Cómo principalmente Dios se acerca a nosotros y cómo nosotros debemos acercarnos a Dios. La última vez que prediqué, ¿os acordáis? Acerca de Elías en casa de la viuda de Sarepta de Sidón, ¿os acordáis? Cómo el Señor, Elías predicó, ejerció su ministerio en un momento muy complicado en la historia de Israel. Jezabel y Acab, que eran la reina y el rey de Israel, estaban haciendo una campaña para promocionar el culto a Baal, que era un dios fenicio, un dios cananeo, un dios ajeno, un dios extraño, un dios de extranjeros, ¿no? Y estaban persiguiendo a los profetas del Señor. Y entonces el Señor va a poner en cintura a su pueblo, ¿no? Porque Dios le gusta tener su casa ordenada. Y entonces Él dice, por boca de Elías, no va a llover la tierra durante mucho tiempo, hasta que Elías no vuelva a decirlo. Y Elías se esconde primero en el arroyo de Querí, y luego en la casa de aquella viuda, súper desesperada, ¿os acordáis? En Sarepta de Sidón, la viuda más desesperada que había en Sarepta de Sidón. El Señor mandó allí a Elías para salvación. Y continuando esa historia, hoy con la ayuda del Señor veremos lo que sucedió cuando el Señor decidió que por fin el tiempo de la angustia, el tiempo de la sequía había terminado. El capítulo, acompañadme por favor al capítulo 18 del primer libro de los Reyes, para entrar en contexto y no hacer el mensaje muy largo, aunque tengo un montón de tiempo y no habría ningún problema, pero por misericordia también, ¿no? Vamos a poner en contexto y enseguida entramos en la historia. Leemos el versículo 1, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 1. Y comienza así, dice la palabra del Señor. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la tierra. En los siguientes versículos nos dicen que la policía de Acab había buscado a Acab por todos lados, ¿no? Había interrogado a multitud de personas y no había podido dar con Elías. Había carteles de se busca a Elías, criminal peligroso por crímenes contra el Estado. Estaban colgados por todo Canaán y Elías no aparecía por ninguna parte. Quizás hasta dijese, se ofrece recompensa, ¿no? Preferiblemente vivo, que queremos hablar con él, a ver qué es esto de la sequía que estamos sufriendo durante 3 años. Los profetas de Jehová se habían convertido en gente peligrosa a la que había que perseguir. El motivo de esa búsqueda es que hacía 3 años y medio que el profeta se había presentado ante el rey Acab y había dicho que no llovería durante mucho tiempo en el país. Y efectivamente, el agua que tenía que haber caído no cayó. Y esto había provocado una gran hambruna en el país. Según Acab, Elías, el profeta Elías, era un criminal peligroso para Israel. Pasamos ahora al versículo 17. Y en este versículo se nos cuenta cómo fue el encuentro entre estos dos hombres. Estamos en Primera de Reyes, capítulo 18,
versículo 17. Dice la palabra: cuando Acab vino a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que perturbas a Israel? La Nueva Versión Internacional dice: ¿eres tú el que le está causando problemas a Israel? ¿Eres tú el problemático en Israel? Y la Biblia de Jerusalén es más dice: ¿eres tú ruina de Israel? Y dice: tú eres la ruina de Israel. Le está diciendo a Acab a Elías. Y él respondió, Elías responde, versículo 18: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. La Biblia de Torres Hamad dice: vosotros habéis despreciado los mandamientos del Señor y habéis seguido a los Baales. Para el rey Acab, Elías era de alguna manera responsable de la sequía. La sequía había provocado la ruina económica del país. Estaban en la más absoluta ruina. Leemos en el pasaje que no hemos leído cómo iban buscando agua para el ganado, porque el ganado se iba a morir. La sequía ha provocado una crisis humanitaria grave en el país. La sequía era el problema y Elías era el responsable a ojos del rey Acab. Pero la sequía no era realmente el problema. La sequía era simplemente un síntoma de la enfermedad que estaba afectando al país. El rey Acab y su esposa Jezabel estaban poniendo todo su empeño por sustituir a Jehová, Dios de Israel, por Baal, rey, el Dios de los fenicios. Bajo la dirección de esta pareja real, Israel había despreciado su alianza con Dios y habían dejado de identificarse como pueblo de Dios. Habían cambiado sus buenas costumbres y habían cambiado sus valores bíblicos, los mandamientos santos y justos de Dios, por una nueva religión que era más cómoda, más permisiva, más agradable, menos exigente. Es lo que años más tarde denunciaría Dios por boca del profeta Jeremías. En el capítulo 2, versículo 13 del libro de Jeremías podemos leer: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Habían dejado los mandamientos que eran garantía de su libertad. En el prólogo que Dios hace a los 10 mandamientos, en el capítulo 20 del libro de Éxodo y en el capítulo 5 del libro de Deuteronomio, en el prólogo él dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y luego viene el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero empieza diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Uno de los propósitos de los mandamientos es garantizar la libertad del pueblo escogido. Es una garantía de libertad. No es cortar el rollo, es garantizar la libertad espiritual. Ellos habían abandonado los mandamientos pensando que así se sacudían un yugo, que iban a vivir más libres, con menos responsabilidades y con menos obligaciones, cuando en realidad estaban abandonando la libertad que les ofrecen los mandamientos y haciéndose esclavos del pecado, siguiendo a los Baales. Ellos habían dejado de seguir a Dios, al Dios vivo, por seguir a los Baales, que son dioses falsos, muñecos de piedra o de madera, que quedan perfectamente descritos en el Salmo 135. El Salmo 135 dice: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, y tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Los ídolos no son molestos porque no te hablan, no tienen boca para decirte lo que tienes que hacer o lo que no tienes que hacer. No te riñen, no te sermonean. Un ídolo es un Dios cómodo. No se mete en tu vida, no se mete en tus cosas, te deja vivir. No te mandonean, no ven si haces, no tienen ojos, ellos no ven si haces bien o haces mal, no te juzgan. Ahora, tampoco te escuchan,
Ellos no reaccionan a tus peticiones porque no tienen tienen orejas, pero no oyen, no reaccionan ante tus peticiones. No tienen poder para hacer o deshacer, son impotentes. Y bajo la dirección del rey Acab y de su esposa Jezabel, Israel ha cambiado la gloria del Dios vivo, del Dios inmortal, por ídolos hechos a semejanza y a imagen del ser humano. Yo no he turbado a Israel, le dice Elías a Acab, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Versículo 19. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera que comen de la mesa de Jezabel. Es como si dijera, ¿qué? Tus dioses de la lluvia y de la fertilidad no te han ayudado, ¿no? No cayó el agua que tú esperabas, ¿verdad? No sé por qué a mí no me extraña. ¿Será que no tienen ojos? ¿Que tienen ojos y no ven? ¿Que tienen oídos y no oyen? ¿Y será que tienes que sacarlos en procesión porque no andan? Y vosotros pues tampoco habéis podido, ¿no?, solucionar el problema del agua. Porque para eso sois iguales de impotentes que vuestros dioses. Reúneme ahora a todo Israel y a todos tus profetas. Y vamos a tener un culto especial. Vamos a tener un culto especial, un culto memorable, para decidir quién es quién. Fíjate que en este pasaje vamos a ver, acá menciona a los profetas de Baal y a los profetas de Asera, ¿vale? En este versículo, en los sucesivos, los profetas de Asera no aparecen. Se ve que esta gente eran gente inteligente y dijeron, a nosotros no nos conviene ir al culto de Elías. Nosotros le vamos a decir al rey acá que tenemos la agenda muy ocupada, que tenemos muchas cosas que hacer y que estamos un poco ocupados y que no vamos a poder ir, porque se veían lo que venía, fueron inteligentes. Versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? El gran espectáculo se iba a celebrar, la gente que ha estado, ¿vale? Yo no he estado en el monte Carmelo, no sé si alguno de vosotros habéis estado, pero por lo que yo he leído es como un anfiteatro natural. Tiene una elevación de unos 70 metros y todo alrededor es como si fuese un anfiteatro muy grande donde caben miles y miles de personas, ¿no? Es un sitio ideal para el propósito con que Elías quería que se convocase al pueblo de Israel. Y me gusta mucho cuando dice que Elías se acercó a todo el pueblo. Elías se acercó a todo el pueblo, porque Elías es el representante de Dios en este asunto. Y esto me habla del amor de Dios, me habla de su misericordia, me habla de su compasión, me habla de su cuidado, de cómo Dios cuida a su pueblo. Y muestra que es Dios quien toma la iniciativa, es Dios el que se acerca por medio de Elías, es Dios el que da el primer paso, el Dios el que se adelanta, Dios es el que se acerca. Es como cuando Dios habla con Moisés, ¿no? En el libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 7, cuando Dios llama a Moisés. Y él empieza diciéndole, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y bueno, uno puede ver, según, ¿no?, la dioptría que uno tenga, pero puede ver a lo lejos, ¿no? Más o menos. Uno puede ver a lo lejos. No hace falta estar cerca para ver, ¿no? Pero Dios le sigue diciendo a Moisés, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor. Ya para escuchar, ya tienes que acercarte un poquito más, ¿vale? Tú puedes ver de lejos, pero para escuchar tienes que acercarte un poquito más. Y nos está hablando de cómo Dios se va acercando. Y termina por decirle, he descendido para librarlos. He descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Es la visita de Dios para bendición, ¿no? Y Juan el Evangelista da un paso más cuando dice que Jesús, el Verbo, se hizo carne y Él habitó, vivió entre nosotros. Él puso su tabernáculo, ¿no?, su tienda, y acampó entre nosotros. Él es el pan que descendió del cielo, aquel que se despojó a sí mismo de su gloria y se hizo hombre. Y no solo eso, sino que tomando la forma de un siervo, fue obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino una muerte de cruz. Es Elías el que se acerca al pueblo, pero es Dios el que se acerca realmente. Él está cerca. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos?
La Biblia de las Américas traduce: ¿hasta cuándo vais a andar cojeando de un lado y de otro? La de Serafín, esa es la de Serafín de Eusejo. La Biblia de las Américas dice: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Pero la idea es el cojear, ¿no? Ir cojeando. Dice: si Jehová es Dios, seguidle. Dice Elías: si Jehová es Dios, seguidle, porque estáis cojeando todo el tiempo. Y si es Baal, y detrás de él. Y el pueblo no le respondía palabra. ¿Hasta cuándo claudicaréis? Esta palabra es interesante, claudicar. Porque en español claudicar ahora significa rendirse, ¿vale? Pero la Reina Valera nuestra, la que manejamos nosotros, es una joya literaria del siglo de oro, del siglo XVI. Entonces usa palabras cultas, ¿vale? Y esta palabra la usa en su sentido más original. Claudicar viene del latín claudare. Del latín claudicare, que deriva de cojo. Y su significado evolucionó hasta lo que significaba rendirse. Pero cuando la Reina Valera dice aquí: ¿hasta cuándo claudicaréis?, está diciendo: ¿hasta cuándo cojearéis entre dos pensamientos? El propósito fundamental de Elías no era que se supiese cuál de los dos dioses era más grande, ¿no? No era medir los dos dioses. Tú llegas hasta 1 metro y Jehová llega hasta 2 metros, ni medir su potencia, ni medir su poder, ni medir un Dios con otro, sino determinar cuál es el único Dios, porque solo hay un Dios. ¿Cuál es el único Dios? El que debe ser, por derecho propio, el Dios para todo Israel. El pecado de Israel era combinar o mezclar la adoración a Jehová con la adoración a Baal. Ellos no querían dejar de adorar a Jehová, por si acaso, pero tampoco querían perderse los beneficios de adorar a Baal. Ellos querían adorar a los dioses. Es lo que se llama sincretismo, juntar dos fe. Y el pueblo vacilaba, es decir, cojeaba, no tenía firmeza, ¿no? El pueblo decía a lo mejor: mira, yo los martes, los jueves y los domingos soy de Jehová. Yo el domingo el del Señor, ¿vale? Luego los lunes y los miércoles y los viernes, pues soy de Baal. Y el sábado tengo vacaciones espirituales, ¿no? Ese día no soy mío, ese día soy mío, ¿no? Más o menos es lo que estaban haciendo. Sirvo a Jehová unos días de una manera y sirvo a Baal otros días de otra manera. Decían: me gusta venir a la iglesia, me gusta la gente de la iglesia, son gente enrollada. Me gusta la alabanza, ¿no? Participar en las canciones, pero sin comprometerme demasiado, ¿sabes? Que corra el aire, ¿no? Que haya distancia, ¿no? Sin que me exija demasiado. Quiero disfrutar de los beneficios de estar cerca de Dios, pero no me quiero cerrar a otras opciones, ¿no? Vamos a ser modernos, vamos a ser liberales, vamos a tomar lo mejor de cada casa. Querían servir a Jehová y querían servir a Baal al mismo tiempo. Y él le dice: no, cariño, esto no funciona así, esto no es posible, esto no es posible. No puedes seguir a Cristo y seguir a los dioses de este mundo al mismo tiempo. No puede. Dios no quiere, y yo creo que tampoco puede, compartirnos. Dios nos quiere íntegros, enteritos. No quiere una parte de nosotros, Él lo quiere todo. Dios es, en este sentido, celoso, es verdad. No quiere compartirnos con otros dioses. Porque la alternativa a pertenecer a Dios es pertenecerle al diablo, ¿sabes? Y a Dios al diablo no le importa compartirte, ese no tiene problema. Tú, mientras me adores a mí, adora lo que tú quieras, ¿no? Él no tiene problema con compartir ni nada de eso. A él no le importa que vengas al culto, que cantes alabanza, que ofrendes, mientras le dejas su parte. Tú haz lo que tú quieras, pero tú dame mi parte a mí. Mira, la alternativa a la salvación que Cristo ofrece no es el purgatorio o el limbo, es la condenación. O te salvas con Cristo o te condenas con cualquier otro. Cristo es Señor y Salvador. Y si no es una cosa, tampoco puede ser la otra. Él no puede ser solo Salvador y no ser Señor. No funciona así. Tiene que ser las dos cosas. Y Señor significa dueño. Y la Biblia nos dice
que hay un solo Dios y un solo Señor. Y Elías le dice, decidíos, si Jehová Dios, seguidle exclusivamente. No andéis jugando, no andéis haciendo el tonto. Y si no lo es, ¿qué haces aquí perdiendo el tiempo? Si no vas a seguir a Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, estás perdiendo el tiempo, no lo estás haciendo bien, no merece la pena. Es como recordarle las palabras de Moisés en Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15. Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, y la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras a tomar posesión. Pero si tu corazón se aparta y no oyes y te dejas extraviar y te inclinas a dioses ajenos y les sirves, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Dice Moisés, a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escógelo amando a Jehová tu Dios, pero no amándole a tu manera, ¿vale? Ámale a la manera de Dios, como Él quiere y como Él merece ser amado. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, no a la tuya, atendiendo a la voz de Dios y siguiéndole, porque esto va de seguir, tenemos que seguir, tenemos que decidir a quién seguimos, porque seguir, vamos a seguir a alguien. O seguimos los dictados de nuestro corazón, o seguimos a otros dioses de este mundo, o seguimos a Cristo, pero algo vas a seguir, porque no podemos estarnos quietos. Si Jehová es Dios, síguele, está diciendo Elías, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que Jehová juró a tus padres. Y Josué dice, solamente os pido que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová, vuestro Dios, y que andéis en todos sus caminos, que seamos íntegros, que no cojeemos, que no claudiquemos entre dos opiniones, que guardéis los mandamientos y le sigáis a Él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Que no seamos mundanos, que no seamos carnales, que seamos gente espiritual, que saquemos de nuestro corazón todo aquello que está compitiendo con Dios, todos nuestros ídolos, todos nuestros dioses de este mundo y todas las cosas que ocupan el lugar que solo le pertenece a Dios. ¿Quién dijo no puedes servir a dos señores al mismo tiempo? ¿Sabes quién lo dijo? El Señor Jesucristo. No podemos, nadie puede servir a dos señores. No podemos servir a dos señores, porque amaremos a uno y aborreceremos al otro. Y en el caso de esta gente, estaban amando a Baal y aborreciendo a Jehová, aunque quisiesen aparentar que estaban siguiendo a los dos. No podemos servir a Dios y a otros dioses. Otros dioses, como por ejemplo, en ese pasaje Jesús está mencionando la avaricia. La avaricia es idolatría. La avaricia es una forma de idolatría. Pero hay otros dioses modernos y sofisticados. Todas las cosas que ocupan el lugar que solo le pertenece a Dios. Puede ser nuestro trabajo, puede ser nuestra familia, puede ser nuestro negocio, puede ser nuestra profesión, puede ser nuestra comodidad, puede ser nuestro bienestar. Escoged y no claudiquéis, dice Elías. Y el pueblo no respondió palabra. Cuando Elías confronta al pueblo con sus pecados, el pueblo no respondió. Cuando Elías hace un llamamiento a la conciencia, el pueblo calla, se hace el silencio. Y es un silencio muy significativo, que está mostrando la dureza del corazón de las personas. Sí, es verdad lo que tú estás diciendo, pero no doy mi brazo a torcer. Versículo 22. Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres.
Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, que en la Torre Jamás dice, y aquel Dios que mostrase oír, que sea capaz de escuchar y de responder enviando el fuego, ese sea tenido por verdadero Dios. ¿Y qué respondió el pueblo? Bien dicho, mola, eso sí mola. Cuando Elías apela a la conciencia, el pueblo calla. Pero cuando Elías apela a los sentidos, vamos a ver un espectáculo, vamos a ver quién hace llover fuego del cielo. ¡Guau! Me apunto. ¿Eso es gratis? Sí, yo me apunto. Cuando Elías apela a los sentidos, al pueblo le parece bien. Y es curioso cómo en la historia de Israel Dios se ha mostrado de forma milagrosa muchísimas veces. Y nosotros pensamos que eso sería motivo suficiente para creer, ¿no? Ver con los propios ojos a Dios actuando. Pero vez tras vez el pueblo se olvidaba de aquellos actos de salvación y volvía a dar la espalda a Dios. Porque más que un problema de memoria, que también puede ser un problema de memoria, por eso nosotros cada domingo recordamos en la mesa del Señor que Él murió por nosotros, por nuestros pecados, porque es importante que no lo olvidemos, es importante. Pero más que un problema de memoria, es un problema de corazón y de voluntad. Es un problema de corazón y de voluntad. Y el combate que propone Elías es absolutamente desigual, es totalmente desproporcionado. Aquí no hay proporción, no hay igualdad. Elías está solo frente a 450 profetas de Baal. Él no tiene el apoyo del pueblo. El pueblo está viendo ahí todavía a ver qué hacemos. Él no tiene el apoyo del rey y muchísimo menos de la reina. La situación de partida parece favorable a los profetas de Baal, ¿no? Ellos juegan en su campo y ellos van a hacer el primer saque. O sea que lo tienen fácil, ¿no? Elías se lo está poniendo fácil. Ellos, como Elías, tienen un buey. Ellos, como Elías, levantarán un altar. Y ellos, como Elías, invocarán al Dios en el que depositan su fe. Esto parece casi un combate amañado, ¿verdad? Porque los profetas de Baal es que no tienen ninguna posibilidad. No tienen ninguna posibilidad. Y Elías lo sabe. Dios y Elías son una mayoría aplastante. Pudiera parecer que 450 contra 1 llevan de ganar los 450, pero la realidad es que los 450 o los 1000 o los 2000 o los que fueran no tienen ninguna posibilidad. Y Elías lo sabe. Elías está jugando con ventaja, porque es imposible que Baal responda con fuego, porque es un Dios que está hecho a imagen del hombre. Y luego vamos a ver, cuando Elías se está burlando de ellos, cómo les hace ver que Baal es un Dios muy humano, porque lo han hecho los humanos, es un Dios muy humano. Pero Elías sabe que Dios es capaz de hacer lo que él le dijo que iba a hacer, entre otras cosas porque Elías conocía las Escrituras. Y en Levítico, capítulo 9, versículo 22, dice: después alzó a Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación y el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. O sea, el pueblo de Israel ya había sido testigo de esto, pero se les había olvidado. Pero Elías lo recordaba, porque Elías conocía las Escrituras. Elías sabía que esto estaba escrito en el Levítico. Y en Primera de Crónicas, que esto es verdad que se escribió después de Elías, pero es una verdad que pasó antes de Elías, ¿no? Primera de Crónicas 21-25 dice: y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro, y edificó allí David un altar a Jehová en el que ofreció holocausto y ofrenda de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió. ¿Sabe cómo respondió Jehová? Le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. O sea que esa no iba a ser la primera vez que Dios mandase fuego del cielo sobre una ofrenda en un altar. Y Elías lo sabía porque Elías conocía las Escrituras. Elías conocía las Escrituras.
Pero el pueblo lo había olvidado. Y claro, los profetas de Baal extranjeros, ¿qué sabían esta gente de Biblia? Pero nosotros, como hijos de Dios, debemos conocer y recordar las Escrituras. El sabio y astuto profeta es el que va a establecer las condiciones, ¿no? Aquí vamos a tener un culto especial, pero vamos a hacer las cosas bien, ¿vale? Vamos a hacer las cosas con orden, ¿no? Aquí no nos vamos a mezclar. Vosotros por vuestro lado y yo y Jehová por otro, ¿vale? Va a haber dos cultos separados. Los israelitas pensaban que se podían mezclar dos formas de adoración, pero Elías sabe que eso es imposible. No. El Señor no se va a mezclar con nada ni con nadie. Dios es Dios y solo hay un Dios. Él no. Vosotros mezclaos con lo que queráis, pero Dios no va a mezclarse con nadie. Quizás para ellos no habría objeciones. No, hombre, sí, podemos estar juntos. No, podemos estar juntos. Podemos estar juntos, pero no revueltos, ¿eh? Dios no iba a compartir su gloria con nadie. Y debe quedar claro que el Dios verdadero no es como los demás dioses, ¿vale? Hay una diferencia radical entre los dioses que los hombres fabrican y el Dios que se ha revelado a sí mismo en las Escrituras. Él es el Dios trascendente, que está sobre cualquier cosa creada. Porque solo Dios no ha sido creado. De todo lo que existe, de lo que nosotros conocemos y de lo que no conocemos, todo ha sido creado salvo Dios. Y todo lo que existe depende de la existencia de Dios. Si Dios no existiese, no existiría nada. Pero Dios no necesita a nada de lo que existe para existir Él. Él no necesita nada ni a nadie para existir. Dios se acerca a su pueblo, pero Dios no hace amistad con el pecado ni con los pecadores. Solo la separación de los dos altares va a ser evidente quién es Dios. ¿Cuál de estas dos personas es Dios de verdad? ¿Y quién no es Dios? La decisión que tome el pueblo no puede ser ambigua, ¿vale? No puede haber duda. Israel debe abandonar la idea de que se puede adorar a Dios con una devoción dividida, con un corazón partido. No se puede adorar a Dios con un corazón partido. Con un corazón que ama a Dios, pero que ama por igual otras cosas. No, eso no funciona así. La primera condición, vosotros por un lado y yo por otro. La segunda es que el fuego del cielo tiene que ser la respuesta, ¿vale? La respuesta tiene que ser un milagro que tiene que ser evidente. Para que la decisión esté basada no en fábula, no en idea, no en un debate o en una votación, sino en un hecho real, comprobable, que se pueda ver, ¿no? Que se pueda medir, que se pueda observar. La intervención de Dios en la historia hace evidente su existencia. Y la fe cristiana es una fe que se basa en los hechos, es una fe histórica. No se basa en opiniones o en fábulas. El Monte Carmelo existe en la actualidad, está en los mapas. Y si tú vas a Israel, puedes ver el sitio donde, más o menos, ¿no? El sitio donde pasaron estas cosas, porque esto pasó en un lugar concreto, en un momento concreto de la historia. Y los hechos de salvación que están escritos en la Biblia son hechos históricos reales. Dios se ha revelado de forma maravillosa muchísimas veces en la antigüedad. Y en estos postreros días se ha manifestado y nos ha hablado por medio de la persona del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien es heredero de todo, por quien creó todo y por quien todo es sustentado. Lo que Dios dice a través del fuego, lo que Dios va a decir al pueblo de Israel en este momento, a través del fuego, es lo que nos dice a nosotros a través de Cristo. Hay un solo Dios y un solo Señor, y fuera de Él no hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino el nombre de Jesús. Que solo mediante el arrepentimiento y la fe en Jesús alcanzaremos salvación. Solo un Dios verdadero puede proporcionar una verdadera salvación. Y Dios quiere revelarse. En nuestro caso, en la persona de Jesús. En el caso de Elías, Dios va a revelarse por medio del fuego. Versículo 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuero debajo, los mecheros guardados.
Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos, porque no había voz, pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad a gran voz, en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, a lo mejor tal vez duerme y hay que despertarle, ¿no? Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente. La versión internacional dice: pasó el mediodía y ellos siguieron con su espantosa algarabía. Y tenía que ser espantoso ver a esa gente llena de sangre, saltando y gritando enloquecidamente. Es para imponer. Eso tenía que ser imponente. Dice: hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. A mí me sorprende la fe de esta gente, de verdad, ¿eh? Tenían una fe enorme. Ellos pensaban de verdad que Baal iba a mandar fuego del cielo. Actuaban como si estuviesen convencidos de que su Dios le iba a responder. Pero una fe con un fundamento malo, una fe en un lugar equivocado, no sirve para nada. Aunque tengas mucha fe, si no pones tu fe donde tienes que ponerla, tu fe no vale para nada. La fe que salva es la fe que se deposita en Jesús, ¿sabes? Quien tenemos que depositar nuestra confianza es en Jesús. Depositar nuestra confianza en cualquier otra cosa, ¿sabe dónde nos lleva? Nos lleva a la condenación. Una fe grande como la de esta gente, puesta en un lugar equivocado, no sirve para nada, y eso es lo que le pasó. Y el proceder de los profetas de Baal ilustra perfectamente cómo funciona la religión, ¿no? Primero tenemos un Dios que está hecho a la medida del hombre. Elías, entre la guasa, él está remarcando esa característica, ¿no? De una forma muy sarcástica. Le dice: grita porque parece que está algo sordo el hombre, ¿no? Es como si igual es viejecito, ya va, ¿no? Y no escucha bien, necesita un aparato que se suba, que si tiene el aparato lejos no escucha las voces, ¿no? Pero grita más fuerte, que a lo mejor una de estas, yo qué sé, se pone el aparato y os escucha, ¿no? Está diciendo: es como un hombre mayor, vale, es como un hombre mayor. Dice: igual está meditando, ¿no? Y está diciendo: ¿cuánta gente me está pidiendo que mande fuego del cielo? Vaya la tostada y el lío en el que me han metido. ¿Cómo hago yo para mandar fuego del cielo, no? ¿Qué invento yo para que derrama fuego del cielo? El hombre a lo mejor está ahí pensando cómo lo hace, ¿no? Igual, no sé, está próximo a encontrar, ¿no? A que se le encienda una bombilla y diga: así es como tengo que mandar fuego del cielo. Gritar más fuerte. A ver si animándole se puede llegar a encontrar la solución, ¿no? Porque él no encuentra forma de hacerlo, está meditando. Dice: a lo mejor tiene algún trabajo. Y esto tiene cáscara. Porque la Biblia textual y la Nueva Traducción Viviente dice: a lo mejor está haciendo sus necesidades, ¿no? La versión internacional dice: está ocupado. Como cuando te llaman: está ocupado. Una cosa así le está pasando a Baal. Está ocupado el hombre. Cuando termine, entonces ya igual los atiende, ¿no? Esos son los dioses que los hombres fabrican. A lo mejor ya viene de camino, pero viene a su paso, tú sabes, viene arrastrando los pies, no tiene muchas ganas, ¿no? Gritarle para que se anime y va ligera, que se va a hacer de noche, que se nos está pasando la hora. Grítale. A lo mejor tuvo un día duro el pobre, ¿no? Y se le han pegado las sábanas, ¿no? Igual duerme, está dormido. Igual ya tuvo un día muy trabajoso, de atender muchas peticiones y está cansado el Dios, ¿no? Dios se ha cansado y está durmiendo. Despertarlo, porque esto es urgente, ¿no? Despertarlo. Elías sabe que Baal es un Dios con características muy humanas, porque está hecho a imagen y semejanza de su creador, que es el ser humano. ¿Cuán diferente es esto del Dios que se ha revelado a sí mismo en la Biblia? Que no es una invención humana. Nosotros conocemos a Dios no porque hayamos llegado a Él por medio de nuestro razonamiento, sino porque Él se ha revelado en la Biblia, en las Escrituras. Él nos ha dicho quién es Él y qué es lo que quiere. Un Dios que no necesita oír nuestras palabras para saber lo que vamos a decir, ¿no? Dice el Salmo 139 que Él penetra desde lejos, no nuestras palabras, nuestros pensamientos. Baal no es capaz de escuchar los gritos de su gente,
Pero Dios escucha cada pensamiento que hay en tu mente, antes de que esté la palabra en tu boca. Dios no necesita meditar lo que va a hacer. ¿Sabes por qué? Porque sus planes son eternos. Él ya lo ha decidido desde antes de la fundación del mundo. Él ha decidido ya todo lo que va a hacer. Sus planes están diseñados desde la eternidad. No tiene que meditar y pensar, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago aquello? No. Él no improvisa, no tiene que improvisar. Él no necesita a nada ni a nadie. Pero todo lo que existe depende de la existencia de Dios. Dios no necesita ir a un sitio, no necesita desplazarse de un lugar a otro, porque Dios es omnipresente. Dios está en todas partes. No tiene que venir, Él ya está aquí. Él está en todas partes, es omnipresente. Y por supuesto Dios no se cansa, Dios no se echa la siesta. Dios no se cansa. Hay un pasaje precioso en Isaías, capítulo 40, desde el versículo 28, dice: ¿No has sabido? ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ese es el Dios que se ha revelado en las Escrituras. La religión construye dioses que parecen hombres. La religión además se fundamenta en los esfuerzos humanos por ganar el favor de Dios, por llegar a Dios. Los profetas de Baal comienzan su culto, según algunas personas, cuando dicen por la mañana, algunos dicen a las 6 de la mañana, otros dicen a lo mejor no madrugaron tanto, ¿no? A lo mejor empezaron a las 9. Bueno, a las 6 o a las 9 de la mañana, ¿no? Y siguieron así hasta la hora del sacrificio de la tarde, que eso sí son las 3 de la tarde. Así que se pasaron entre 6 y 9 horas gritando y bailando y cortándose, entre 6 y 9 horas, para que os quejéis de lo que los cultos son muy largos, ¿eh? Entre 6 y 9 horas. Y eso supone un desgaste físico, es un sacrificio. Pero es que además, para llamar la atención de Baal y ganar su favor, se cortaban la piel para que corriera la sangre. Con razón, la versión internacional dice que eso tenía que ser una espantosa algarabía. Posiblemente ese era el pago que tenía que hacerse para que el Dios se viese comprometido a actuar. Era la forma de torcerle el brazo a Baal, de obligarle a Baal a hacer algo, aunque él no quisiera hacerlo. De eso se trata también la religión, de obtener de la divinidad lo que nosotros queramos y salirnos con la nuestra. De eso se trata la religión. La vida de fe es justo lo contrario. La vida de fe es totalmente lo contrario. Se trata de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. La religión trata del ser humano. La fe trata de Dios. Pero ninguno de los esfuerzos de los profetas de Baal tuvo éxito. No hubo ninguna voz, no hubo quien respondiese, no hubo quien escuchase. De la misma manera que Baal no pudo enviar durante 3 años y medio, no pudo enviar la lluvia, pues ahora en este momento tampoco puede enviar el fuego. Versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. ¿Vale? Primero Elías se acercó al pueblo y ahora Elías le dice al pueblo: ahora que esta gente ha fracasado, que vosotros habéis sido testigos, ahora acercaos vosotros a mí, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Este sitio había sido un sitio de adoración al Señor y había sido abandonado. Y el altar de la devoción a Jehová estaba arruinado. Y Elías arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, no cogió 11 ni cogió 13, cogió 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Es la nación, es el nombre de la nación. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en el que cupieran 2 medidas de grano. Ahora explico qué es eso. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también había llenado de agua la zanja. Acercaos a mí, dice Elías. Pero estas no son las palabras de Elías. Estas son las palabras de Dios. Dios le está diciendo a su pueblo: acercaos a mí. Yo me he acercado a vosotros. Ahora, vosotros, acercaos a mí.
La relación que Dios quiere tener con nosotros es una relación de cercanía, es una relación de intimidad. No se trata de ritos religiosos, se trata de compartir la vida, de dejarlo entrar en nuestra intimidad, en nuestro corazón. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El acercamiento a Dios supone integridad en nuestro testimonio y pureza de corazón, dejando de vacilar entre dos opiniones. Elías arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, lo restauró, volvió a poner en funcionamiento el lugar en el que Dios y los hombres se encuentran y donde el hombre se pone de acuerdo con Dios. El sitio donde Dios y el hombre se encuentran y el sitio donde el hombre le da la razón a Dios y le dice: tú tienes razón y yo estoy equivocado. Y para eso coge 12 piedras, conforme al número de los hijos del patriarca Jacob, que es el origen de la nación, es la seña de identidad de Israel. Y les recuerda que a ese pueblo Dios se le reveló. Dice, y Dios le habló palabra a Israel, a Jacob, diciendo: Israel será tu nombre. A él le fue dada la palabra de Jehová. Dios le dio una identidad nueva, diciendo: Israel será tu nombre. Y además Elías aquí complica la situación más todavía, ¿no? Y aunque los profetas de Baal habían demostrado que humanamente es imposible que llueva fuego del cielo. Eso ya lo habían demostrado los profetas de Baal. Pues a él le pareció poca cosa que fuese humanamente imposible, y él cavó una zanja alrededor del altar en la que cabían 2 medidas de trigo, ¿no? Que son como 15 litros. Ahora, 15 litros de trigo, de grano, 15 litros de grano, no 15 litros de agua, ¿vale? 15 litros de agua para una zanja es insignificante. La idea es que Elías cavó alrededor del altar el sitio donde se pueden sembrar 15 litros de grano, una zanja grande, ¿vale? No es un canalito chiquitito, es una zanja en condiciones. Y Elías prepara la leña, dispone la víctima, y ya cuando estaba todo, ¿no? Elías se queda así mirando y dice: esto todavía es muy fácil para el Señor. Trae 4 cántaros de agua. No sabemos qué cantidad de agua sería, ¿no? Trae 4 cántaros de agua. La gente dice: bueno, ¿y si había sequía, de dónde sacaron esta gente el agua? Bueno, yo no he estado en el Monte Carmelo, pero he leído que en el Monte Carmelo hay fuentes de agua. No dependen del deshielo ni dependen de la lluvia. Son fuentes que están fluyendo constantemente. De allí sacarían el agua para hacer lo que él le está pidiendo. Trae 4 cántaros de agua. Se entiende que serían cántaros grandes, ¿no? Lo derraman sobre la carne que estaba allí, la leña, y aquella agua se derrama, ¿no? 4 cántaros. Y dice Elías: esto todavía está muy fácil. Trae 4 cántaros más. Y bueno, venga Elías, porque lo pide tú, ¿vale? Y porque has prometido que va a bajar fuego del cielo. Vamos por otros 4 cántaros. Bajan por los cántaros, los suben, lo echan, el agua ya chorreando, la zanja se está llenando. Y Elías se queda así mirando y dice: esto todavía es muy fácil. Baja por 4 más. Oye, ayudarme, que yo soy de letra. 4 cántaros 3 veces, ¿cuánto es? 12, ¿no? 12, eso me parecía a mí. 12. Aquí está marcando también: esta es la identidad de Israel. Cuando los 10 mandamientos dice dioses ajenos, cualquier otro Dios que no sea Dios, que no sea Jehová, es un Dios ajeno. No es un Dios del pueblo. Está diciendo la identidad de Israel. Israel existe porque Dios existe. La existencia de Israel no depende de Baal ni de cualquier otro Dios. Depende de Jehová. 4 por 3, 12. 12 cántaros de agua sobre la carne, la leña y las 12 piedras del altar, ¿no? Que también es la identidad de Israel. Elías está remarcando la identidad de Israel, que su existencia está ligada a la relación que tiene con Dios. Esa relación es lo que hace especial al pueblo de Dios y no otra cosa. El agua empapó la ofrenda, la leña, y la leña mojada no arde. La leña mojada no arde. Y había llenado la zanja, o sea, allí había un montón de agua. Y ahora Elías ora. Versículo 36. Dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas.
Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Dios es el Dios de Israel, Él es el Dios de la nación, el que da existencia a la nación. Y Baal es un Dios extraño, un Dios ajeno. No tendréis dioses ajenos delante de mí, dice el primer mandamiento, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, claro. Dios no comparte a su pueblo, Él lo quiere íntegro para Él. En su oración Elías dice quién es Dios y quién es Él. ¿Quién es Dios y quién es Elías? Dios es el Dios de Israel y Elías es su siervo obediente que ha hecho todo eso por mandato de Dios, por mandato suyo. Dios reveló a Elías lo que debía hacer. Eso no fue de la cosecha de Elías ni fue una improvisación. Elías está realizando el plan de Dios. Elías está en línea con la voluntad de Dios. Elías es un instrumento en sus manos, eso es lo que él está demostrando en su oración. Y él intercede por su pueblo, ¿no? Elías intercede por el pueblo. Elías conoce a su pueblo, conoce la superficialidad de ese pueblo y la dureza de su corazón. Y le pide a Dios que vuelva a él sus corazones, que conozca que solo Dios es Dios y que haya un cambio de corazón. Que su voluntad, la voluntad del pueblo, se someta a la voluntad de Dios. Y ya lo he dicho en otra ocasión, me repito a mí mismo, perdonadme. Dios no necesita nuestras oraciones. Cuando nosotros oramos no le estamos dando a Dios energía para que Él haga cosas. Cuando nosotros oramos y usamos palabras muy bonitas, no estamos convenciendo a Dios para que haga lo que nosotros queremos. Cuando nosotros le recordamos a Dios los méritos de Cristo, no le estamos torciendo el brazo a Dios para que haga algo que Dios no quiere hacer. Dios no necesita nuestras oraciones. Él es soberano y Él va a hacer lo que Él quiere hacer, cuando Él quiere hacerlo y como Él quiere hacerlo. Pero Dios ha escogido, en su libertad soberana, hacer cosas respondiendo a las oraciones. ¿Sabe? Dios puede hacer cualquier cosa, pero Dios ha dicho, esto me lo guardo para cuando me lo pidan. Dios ha elegido hacer cosas respondiendo a las oraciones. Y Dios escogió derramar fuego del cielo respondiendo a la oración de Elías. Versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Esta señal, que es una muestra del poder de Dios, también es una muestra de su misericordia. Porque para satisfacer la justicia y la santidad de Dios, ese fuego debería haber caído sobre los pecadores. El fuego que cayó sobre la víctima tenía que haber caído sobre los pecadores, porque, lo decíamos antes, la paga del pecado es la muerte, y esta gente eran pecadores apóstatas que habían abandonado la alianza con Dios. Y Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El fuego de Dios debería haber caído sobre los pecadores, pero en lugar de eso cayó sobre la víctima, cayó sobre el buey que estaba preparado sobre el altar que Elías había restaurado. Una víctima inocente que se encontraba en el altar. Y de la misma manera, Dios proveyó una víctima inocente que cargó con nuestros pecados y recibió el castigo que nosotros merecíamos por ello, nuestro Señor Jesucristo. A Él no lo mataron, a Jesús no lo mataron. Él se ofreció como sustituto nuestro en la cruz. Él murió en nuestro lugar para que Dios pueda vernos como justos, como santos. Cristo desarrolló durante su estancia en la tierra una justicia perfecta. No cometió ningún pecado en su vida, sino que Él cumplió a la perfección todos los mandamientos. Durante toda su vida en la tierra Él cumplió a la perfección todos los mandamientos, en lo que los mandamientos dicen y en lo que los mandamientos quieren decir, en la forma y en el fondo. Los cumplió perfectamente. Jesús no tenía ningún pecado que le hiciera merecedor de la muerte. Él es una víctima perfecta, sin defecto. Por eso Él pudo cargar con nuestros pecados, porque si hubiese tenido una sola falta,
una sola, hubiese tenido que morir por esa falta y ya no podría pagar por las nuestras. Por eso Jesús pudo ofrecerse en la cruz, en nuestro lugar, y recibir el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Cuando acudimos a Jesús en arrepentimiento y en fe, se produce un intercambio. Cristo asume nuestros pecados y nos transmite su justicia. De esa forma, Dios ve a Cristo como responsable por nuestros pecados. Cristo es el responsable de nuestros pecados y derrama su ira sobre él. Y nos ve a nosotros revestidos de la justicia de Cristo y nos considera dignos de la vida eterna. Y es la única manera de escapar del fuego de Dios, de su santa ira que se acerca. Clamar a Cristo en arrepentimiento y con fe. La ira de Dios cayó sobre Jesús y el fuego de Dios cayó sobre la víctima que había preparado Elías. El pueblo se quedó mudo cuando Elías apeló a su conciencia y los argumentos de Elías eran contundentes, pero ahí el pueblo enmudeció. Pero cuando Israel vio la señal, clamó: Jehová es Dios, Jehová es Dios, es el Dios. Las señales son para que la gente crea, es verdad. Su objetivo es despertar la fe. Pero hay que afirmar el corazón con algo más firme que las señales. ¿No? La palabra nos enseña que buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, dice el escritor a los hebreos. Debemos desarrollar una relación profunda y significativa con Dios. Porque la historia del reino de Israel no termina bien, ¿sabes? Ellos ahora dicen Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Pero Israel acabó fracasando en su misión, porque su corazón nunca fue íntegro con Dios. Y aunque hubo momentos de avivamiento como este, volvían vez tras vez a abandonar su relación con Dios para enredarse en la adoración a otros dioses. Hay que afirmar bien el corazón en una relación profunda, cercana y significativa con Dios. Debemos purificar nuestros corazones de doble ánimo y debemos dejar de cojear entre dos opiniones. El versículo que sigue es problemático, ¿vale? Para nosotros, para mí, es problemático. Versículo 40, dice: entonces Elías, después de que el pueblo reconoció que Jehová es el Dios, el único Dios que existe, no hay otro Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no se escape ninguno. Y ellos lo prendieron, y lo llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí lo felicitó por lo bien que le habían hecho, le dio el premio de consolación, ¿no? La medalla de plata, había llegado los segundos. No, allí los degolló. Quizá no es el final que nosotros elegiríamos para esta historia, ¿no? Hombre, Elías, has matado 450 criaturas que estaban equivocados, ¿verdad? Pero has matado 450 criaturas. Para nosotros es como un anticlima, ¿no? Como que, oye, qué forma más, ¿no?, de terminar la historia, una historia tan chula, tan bonita, ¿no?, donde Dios manifiesta su poder, y qué forma más brusca, ¿no?, y más desagradable de terminarla, ¿no? Si nos parecía espantosa la imagen de los profetas de Baal cubiertos de sangre, pues imagínate, ¿no?, la imagen de Elías degollando profeta como si fuera uno del ISIS, ¿no?, de estos de los que cortan la cabeza a los cristianos. Pues nosotros, quizá alguno hasta le dijera a Elías, era un poquito un fanático religioso, porque, en fin, eso está muy alejado del espíritu de gracia del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto en el que nosotros vivimos, ¿no? ¿Dónde está aquí la misericordia de Dios? ¿Dónde está aquí la misericordia de Dios, ¿no?, con esta gente? Bueno, el hecho es que la misericordia de Dios está en que los pecadores arrepentidos obtienen el favor de Dios. Los pecadores que se arrepienten obtienen el favor de Dios. Pero los pecadores que no se arrepienten, su fin es la condenación y la muerte. Y esto no nos gusta, pero es así. Es una verdad que hay que decir. El fuego ha sido derramado sobre la víctima, pero lo que sigue después es la justicia de Dios, reaccionando en contra del pecado, ¿no? Y también esto es un problema y un toque de atención para nosotros, porque nos enseña y refleja hasta qué punto el pecado es algo cotidiano para nosotros.
Hombre, ellos no hicieron nada que mereciera la muerte, nos parece a nosotros, ¿no? Ellos no hicieron nada tan horrible, ¿no? Tan terrible, ¿no? No han violado niños, ni han comido carne humana, no es tan terrible. Bueno, demuestra lo natural y aceptable que es para nosotros, o son para nosotros ciertos tipos de pecados, ¿no? El pecado en general. Y refleja lo lejos que estamos nosotros de ver el pecado como Dios lo ve. Dios no ve el pecado como nosotros. Para nosotros es una cosa natural, lo ves todos los días, desde que te levantas hasta que te acuestas, cuando escuchas la radio, cuando ves la tele, cuando lees cualquier cosa, cuando hablas con alguien, estamos rodeados de pecado. Es una cosa natural, normal. Pero para Dios no es así. Para Dios el pecado es algo horrible, es algo espeluznante, es algo aborrecible y despreciable. Ver la justicia de Dios actuando sobre el pecado debería llenarnos de temor. No debería darnos repulsión, no deberíamos ver el caso de Elías como... No, debería llenarnos de temor. Así es como Dios reacciona frente al pecado. Si viésemos el pecado a través de los ojos de Dios, lo aborreceríamos como Él lo aborrece. Señor, ayúdanos, Dios mío, a tener tu perspectiva de las cosas. Ayúdanos, Señor, a ver el pecado como tú lo ves. Y danos, Señor, el valor y el poder de apartar el pecado en nuestras vidas, Señor. Y también líbranos, Padre, de que seamos gente de corazón dividido, Señor, de doble ánimo. Líbranos, Señor, y ayúdanos a seguirte como tú quieres y como tú mereces ser respetado y adorado, Dios mío. Que con nuestra vida representemos fielmente, Señor, que somos tuyos, que te pertenecemos a ti. Padre Santo, gracias porque tú no eres un Dios que nosotros hayamos construido. Eres un Dios que escapa, Señor, a cualquier pensamiento que haya podido subir en el corazón de cualquier persona. Tú eres el Dios que creaste todas las cosas y estás por encima de todo. El Dios que te ha revelado a ti mismo en las Escrituras, Señor, y por ellas te conocemos y te damos las gracias, Dios mío, de que te revelaste a nosotros y te revelaste a nosotros en la persona de Jesús para darnos salvación y vida eterna, Dios mío. Líbranos, Padre, de la idolatría. Líbranos de los dioses de este mundo, Señor, y ayúdanos a verlos como tú los ves, Padre. Señor, recibe toda la gloria y toda la honra que solo tú te mereces por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, que el Señor os bendiga.